¿cierto? Probablemente es un término que ya han empleado antes. Se habla mucho, sí está dentro del lenguaje cotidiano, hablar de motivación, hablar de motivos, también hasta canciones hay, ¿no? Sobre motivación. Y generalmente lo relacionamos con energía, impulso, fuerza, ¿no? Y la pregunta importante sería mm, responder, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos impulsa a realizar algo? ¿Es igual en todas las personas o no? ¿O cada uno tiene sus motivos para hacer lo mismo? ¿No? Efectivamente, ¿no? Hay gente que puede sentirse muy motivada, muy impulsada a actuar, a hacer algo por un premio, de repente, ¿no? O sea, sí, es que no importa, aunque no me den nada en efectivo, pero voy a tener ese trofeo, esa copa que la voy a tener ahí en mi sala, en mi vitrina, en mi estante, ¿no? Entonces, eso puede impulsar a actuar a alguien. Pero las motivaciones no son siempre parejas, no son iguales para todos. Para otra persona, de repente, el impulso puede ser lo monetario, ¿no? Lo que le van a pagar. Ya no importa que el trabajo no sea muy, de repente a mi gusto, pero me pagan bien, así que lo hago, ¿no? Me estoy acordando cuando en una época estuve trabajando en un colegio, bueno, que tenían en un club deportivo, ya no voy a decir el nombre, pero creo que el 60 o 70% de los muchachos que estaban ahí y pertenecían a ese club deportivo y recibían como parte del beneficio por integrar el club, porque estaban en las selecciones de diferente nivel, era el colegio. A pesar de todo ello, llegaban ahí temprano, tomaban el desayuno, tenían las clases, todo lo demás, almorzaban, entrenaban, bueno, pero el 60% no era, digamos que, hincha de ese club, sin embargo, estaban ahí. ¿Cuál era el impulso? ¿Qué cosas nos motivaba a estar allí? Bueno, probablemente el beneficio que recibían, ¿no? Pudiera ser que sea el hacerse famosos, el ya pertenecer a un club, o de repente, bueno, les daban una propina, ¿no? Pero no era una identificación con el club, no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, los impulsos no son siempre parejos. ¿De qué depende? De varios factores. Para otras personas puede ser más motivante lo social, ¿no? De repente es un buen grupo, somos como una familia, no me puedo separar de este grupo, entonces yo voy a seguir viniendo, yo voy a seguir trabajando, etcétera. Para otras personas puede ser importante de repente la imagen, ¿no? Cómo me ve la gente, qué pienso yo que eso significa. Para otros pueden ser sus proyectos, sus planes y su conducta motivada va en función a querer lograr los impulsos. Para otros de repente puede ser un motivo fuerte, algo tan simple como una golosina, como un alimento determinado, ¿no? Entonces, los impulsos que nos llevan a realizar una tarea no son parejos, no son siempre los mismos para todos, no de ninguna manera. Depende de muchos factores, depende de los valores que nosotros tengamos, de los valores que manejemos, de los modelos que hayamos tenido, de la integridad para el manejo de nuestros valores o no, o de repente de la carencia o necesidad que tengamos. Vamos a revisar hoy día, entonces, la motivación. ¿Qué cosa es la motivación? Eh, ¿A qué se llama proceso motivacional? ¿Qué tiene que ver las necesidades con todo esto?
quién es Abraham Maslow y por qué se le considera dentro del tema, a qué se llama motivación intrínseca y a qué se llama motivación extrínseca. Empecemos por la definición. Cuando hablamos de motivación, hablamos de un proceso cognitivo, por el cual un sujeto que tiene un objetivo utiliza todos los recursos disponibles para mantener su conducta, o sea, para mantenerse en un comportamiento hasta lograr el objetivo, ¿ya? Entonces, ahí decimos, hay motivación, porque se mantiene en la conducta. ¿Hasta cuándo? Hasta que logre el objetivo que se ha planteado. Entonces, la motivación lo podríamos esquematizar como aquellos factores que energizan y dirigen el comportamiento. Cuando hablamos de motivación, hablamos de los factores que energizan y dirigen el comportamiento. Los factores mayoritariamente son necesidades. Como ustedes saben, las necesidades están relacionadas con lo que es carencia, generalmente, ¿no? De diferente tipo. Entonces, y las carencias provocan desequilibrio. Si a mí me falta algo, hay un desequilibrio. O sea, no es que se mantenga la situación, sino más bien se desequilibró porque carezco de algo. Y, y estos factores, que pueden ser las necesidades, que puede ser una meta inclusive que yo me ponga, van a energizar y dirigir mi comportamiento. ¿Qué significa que van a energizar? Que lo van a cargar de energía, que van a haber fuerzas adicionales que carguen de energía, o sea, la carguen tanto la conducta que la conducta se pueda mantener, que no decaiga. Energizan y le dan dirección a tu comportamiento. ¿Cuál es la dirección que le dan? Aquella que la va a acercar más a la meta. ¿Ya? La dirección es aquella que le acerca más a la meta. Bien, cuando hablamos entonces de estado de desequilibrio, estamos hablando de que cuando se produce este desequilibrio, hay un impulso a restablecer el equilibrio, ¿ya? Entonces el estado de desequilibrio va a provocar, o sea, va a provocar que se aparezca la conducta motivada y que impulse la conducta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablezca el equilibrio. El factor motivacional fundamental, sin duda alguna, son las necesidades. Durante nuestro proceso de socialización, la escuela, la familia, nos inculca ciertos factores motivacionales, nos lo brinda como modelo, pero también nos enseña que esos son motivos importantes, ¿no? Los principales factores motivacionales que la escuela, la familia te presenta, ¿no? Que te modela, son 5. Factores motivacionales de tipo biológico. ¿Cuándo decimos que una conducta está motivada biológicamente o tiene un factor motivacional de tipo biológico? Cuando el sujeto lo que busca, o sea, la meta que persigue es restablecer su salud. Ahí tiene un factor motivacional de tipo biológico. O preservar la salud o conservar la salud, ¿no? Entonces, eso es lo que me moviliza a actuar. Hago ejercicio todos los días porque quiero estar en forma, porque quiero ser saludable. O de repente, como el señor de la imagen probablemente está haciendo sus actividades de rehabilitación porque quiere recobrar las actividades o comportamientos que ha perdido. Vamos a suponer, se lesionó o se fracturó la cadera, le han puesto un implante y ahora está en rehabilitación, tratando de recuperar su caminar.
Entonces, eso lo va a mantener motivado. El hecho de que voy a recuperar mi funcionamiento normal del organismo. Entonces, ahí decimos que se trata de un factor motivacional de tipo biológico. Cuando hago por ejemplo, me esmero en cumplir con mi programa nutricional porque quiero estar en buen estado de salud, ¿no? O porque de repente descubrí que tengo los triglicéridos altos, el colesterol alto o la glucosa alta. Entonces quiero seguirme la dieta y eso me lleva a ¿qué? A restablecer mi estado, la norma, el estándar, la homeostasis dentro del organismo. Entonces, en esos casos hablamos de factores motivacionales de tipo biológico. Sin embargo, es probable que ustedes han visto en muchos casos de que los factores motivacionales son de tipo afectivo. Hay una emoción que mueve al sujeto a actuar, una emoción, una pasión, a veces el estado de ánimo simplemente te mueve a actuar, te empuja a actuar de una manera determinada. En esos casos hablamos de factores motivacionales de tipo afectivo. Eso es lo que me llevó a actuar, o sea, el deseo de gritar por mi equipo, por mi selección, ¿no? Es un factor motivacional de tipo afectivo. O yo diseño todo un programa un plan para sorprender a alguien que yo quiero mucho, ¿no? Para darle una serenata. Entonces, es un factor motivacional de tipo afectivo cuando lo que moviliza a actuar a la persona está vinculado con la emoción. A ver, una ilusión también se puede considerar ahí. Un sentimiento es un factor motivacional de tipo afectivo. Un deseo que quiero cumplir también es un factor motivacional de tipo afectivo. En otros casos, lo que nos mueve a actuar son factores motivacionales de tipo conductual. La recomendación es que asocien estos factores motivacionales conductuales con lo que son recompensas, con lo que vas a recibir, con los reforzadores, ¿no? Que vas a obtener con tu conducta. Entonces estoy bien motivada a actuar ahí porque me encanta el aplauso, porque me encantan las felicitaciones o porque me van a pagar tanto de repente, ¿no? Entonces estamos hablando de factores motivacionales de tipo conductual cuando te recompensan por una actividad. También podemos hablar de factores motivacionales de tipo cognitivo, cuando lo que tú buscas es cumplir un objetivo, entender una situación, de repente cumplir con un propósito, alcanzar una meta, de repente cubrir una expectativa. Estamos hablando de factores motivacionales de tipo cognitivo, ¿ya? Y hablamos de factores motivacionales éticos cuando lo que yo busco es poner en práctica un valor. Puede ser el amor, la solidaridad, la paz, la responsabilidad, la justicia, asumir un deber, de repente cumplir con un compromiso, ¿no? Ahí son factores motivacionales éticos. Es que yo tengo que hacerlo porque es que he dado mi palabra. Ese es un factor motivacional ético. Lo que me mueve a actuar es el cumplir con mi palabra, ser responsable con lo que he dicho. O no, porque la vida es lo más importante. Hay un factor motivacional de tipo ético. O de repente, porque hay que ser solidarios con los demás. Factor motivacional de tipo ético. La motivación, sin embargo, puede dividirse
si lo analizamos como un proceso en diferentes etapas. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de una secuencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una secuencia, hablamos de un orden en acciones, en sucesos, en hechos. En este caso, si hablamos de la motivación como un proceso, estamos hablando de 3 etapas que se pueden diferenciar en este proceso de motivarte o de actuar con motivación. Las 3 etapas o momentos son el estado motivacional, primero, que vendría a ser la situación que te produce el motivo, que te produce el empuje, ¿ya? El estado motivacional puede ser una necesidad que experimentas, tengo hambre, tengo sueño, como en la imagen, o puede ser una meta, quiero hacer este proyecto, como en el caso de la imagen, quiero hacer este proyecto, ¿no? O quiero, de repente, sacar tanto de nota. En ese caso, la situación emocional o el estado emocional está referido a la meta que me he puesto. Puede ser una necesidad fisiológica o puede ser una meta que yo me he puesto. En ambos casos, esa situación o estado motivacional va a provocar que mi conducta esté motivada. O sea, la conducta que yo hago o que evidencio, que realizo, está cargada de energía y apunta hacia lo que es satisfacer esa carencia, ese estado motivacional, ¿ya? La conducta tiene una orientación y la conducta también está cargada de energía. A eso le llamamos una conducta motivada. En el caso del sujeto que tiene sueño, la conducta motivada, o sea, no es una conducta que se produjo espontáneamente, sino es una conducta que tiene una motivación. La conducta motivada es indudablemente el dormir. Tengo sueño, mi conducta motivada es dormir. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ir satisfaciendo poco a poco mi carencia, mi situación motivacional, mi necesidad. Y el estado de satisfacción está en la reparación que tengo de mi cuerpo cuando ya he dormido, ¿no? Entonces ya me siento bien, ya he descansado. En el caso de que el estado motivacional sea una meta que me he puesto, la conducta motivada, en el ejemplo que tienen ahí en la imagen, es la construcción misma. Estoy bien motivado porque quiero esto, entonces la conducta motivada es la construcción misma. Entonces ya, edifiquen, hagan, ya está. ¿Y cuándo va a sentir satisfacción? Cuando el edificio, en este caso el estadio, esté concluido. Ahí ya está, ahí ya está satisfecho, porque logró su meta. Importante que ustedes aprendan a diferenciar que un estado motivacional puede ser la necesidad, sea fisiológica, sea psicológica o una meta. La conducta motivada es la conducta que está cargada de energía y que tiene una dirección, tiene un objetivo. Construir el edificio, reparar el cansancio de mi cuerpo. Y el estado de satisfacción viene a ser el resultado o resultante de mi conducta motivada. ¿Cuándo siento satisfacción? Si lo que me motivó a actuar es una carencia, cuando se restableció el equilibrio, cuando ya no tengo carencia. ¿Cuál es mi estado de satisfacción o cuándo se da el estado de satisfacción? Si mi estado motivacional fue una meta que me había puesto, cuando logre mi meta. Ahí voy a sentirme satisfecho. Ahí se acabó mi proceso motivacional. Ahora, es muy importante darse cuenta que esta conducta realmente es una conducta motivada. Para no confundirme, hay ciertos indicadores, ciertas pistas, ciertas señales que van a ayudar a que yo vea de que efectivamente la conducta que está emitiendo ese sujeto está motivada.
¿Cómo me doy cuenta que una conducta es motivada? Porque yo podría confundirme de repente. De repente yo veo a alguien que se levanta a las 5 de la mañana, estudia, se ducha, se va a estudiar, y yo digo, está bien motivado. Lo he visto, se ha levantado a las 5 de la mañana, ha estudiado 1 hora, se ha duchado y se ha ido a estudiar. Sí, está bien motivado. Y de repente conversando con un familiar cercano, su mamá, por ejemplo, y me dice, en realidad, él siempre ha hecho eso, desde que estaba en el colegio. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudia 1 hora, se ducha y se iba al colegio. La diferencia ahora es que se levanta igual a las 5, estudia 1 hora, se ducha y se va a su centro de estudio. Entonces me confundí. Me confundí porque probablemente yo hice la comparación con lo que yo estoy acostumbrada a ver, con mi propio comportamiento, el comportamiento de las personas que me rodean. Pero no todos tienen los mismos hábitos. Entonces, no hablamos de una conducta motivada cuando es una conducta habitual, cuando el sujeto suele hacerlo, no es conducta motivada. La conducta motivada tiene una meta, tiene un objetivo, que al cumplirse ya cesó la motivación. Esto es, cesó la motivación en la conducta ya dejó de ser motivada. ¿Cómo me doy cuenta que una conducta es motivada? Estos 3 indicadores, podríamos decir estos 4 indicadores, que le podríamos llamar 4 pistas para darme cuenta que una conducta está motivada, generalmente están presentes en la conducta que tiene una motivación. En primer lugar, y eso es algo que deben haberlo visto ustedes, la persistencia. La conducta motivada es persistente. ¿Qué significa eso? Que el sujeto insiste en hacerlo, sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando. Ejemplo, tengo hambre, ya está. Llego a mi casa, busco en la cocina. No hay nada, las ollas vacías. Por si acaso la alacena. Me fijo, vacía. ¿Qué pasó? La refrigeradora, vacía. ¿Dónde puede haber comida? La lonchera de mis hijos. Siempre dejan. ¿Se dan cuenta? Entonces, una conducta motivada es persistente. Va a continuar, 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 continuar hasta conseguirlo. ¿Ya? Es persistente. ¿Qué otra característica tiene una conducta motivada? Muestra esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que hay un plus de energía que se le pone a la conducta. Eso significa que hay un esfuerzo. A ver, de repente hay un incendio, pero sabe que su hermanito está ahí durmiendo en el segundo piso o vive en el tercer piso de repente y no se puede entrar, no lo dejan entrar porque justamente las llamas están al lado de la puerta. Pero él quiere, pues quiere salvar a su hermanito, está bien motivado para hacerlo, ¿no? Obviamente, es su hermano. Se trepa por las ventanas, se sube, jala, se agarra de la cornisa, del borde y entra. Se esforzó, ¿ya? Se esforzó, puso un plus de energía a su actividad. La conducta motivada siempre supone un esfuerzo, siempre hay algo más que yo doy para poder conseguir mi objetivo, para poder lograr mi meta. ¿Qué otra característica tiene la conducta motivada? Es inmediata. La conducta motivada es inmediata a la situación motivacional. Quiero ingresar a la universidad. Entonces, me pongo a estudiar ahora. Entonces, arreglo mi horario de estudio
ahora. Entonces, administro mejor mi tiempo ahora, no en el 2024. No, a fin de año lo hago, te lo aseguro. No, la conducta motivada es inmediata. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque en algunos casos esa inmediatez no se ve tan clara. ¿Por qué? Porque estamos mediados, hay un filtro social, hay un filtro que está hecho por las normas, reglas, patrones de comportamiento social. Por ejemplo, vamos a suponer, estoy dictando clases, no he comido nada desde las 6 de la mañana y obviamente son las 7 de la noche. Tengo hambre, pues, tengo hambre, pero estoy dictando clases. Y el alumno, hay un estudiante en la primera fila que está comiendo. Entonces lo veo ahí, que está con una manzana, la tiene ahí sobre su tablero, el tablero de su carpeta, y de cuando en cuando la agarra y con disimulo la muerde y la vuelve a dejar ahí cubierta. ¿Qué hago? ¿Voy, le arrebato la manzana y me la como? Seguramente no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, soy la docente del aula y no puedo permitirme hacer algo así. Segundo lugar, porque no está bien que yo le arrebate comida a alguna persona, ¿no? Tercero, porque puedo esperarme un rato y comprar después algo. Entonces, hay un filtro de reglas y normas sociales que nos rigen. Si se tratara, por ejemplo, un perrito que no ha comido nada desde ayer y está ahí paradito y está viendo que el muchacho come una empanada y la ha dejado ahí sobre el tablero de su mesa, seguramente el perrito salta y se lleva la empanada, pero es un animalito. No hay reglas, normas sociales en su corteza prefrontal. En nosotros sí. Entonces hay que tener cuidado con esa inmediatez, ¿sí? Por si acasito, ¿no? Y una cuarta característica es la que se conoce con el nombre de la elección. El sujeto que tiene una conducta motivada elige un comportamiento que esté en la ruta de su objetivo, que lo acerque más a su meta. Siempre, en la vida, siempre vamos a tener una serie de posibilidades, una serie de alternativas. A cada instante estamos tomando una elección. Siempre estamos eligiendo. ¿Entro o no entro a clases? Ingreso, ingresé. ¿Atiendo o no atiendo? Atiendo, estoy atendiendo. ¿Tomo nota o no tomo nota? Sí, anoto. Y así sucesivamente. Entonces, la persona que está motivada va a elegir aquellos comportamientos que lo acerquen a su meta. Si no, no está motivado. Sí, estoy bien motivado para ingresar, bien motivado. Pero los sábados de la noche que vienen mis amigos, mi grupo juerguero a buscarme, me voy a una fiesta. Mientras los otros cientos de estudiantes que quieren tu vacante están organizando los temas, estudiando, estás bailando. No te acerca a tu meta. ¿Cuál es tu meta? El ingreso, pues, quitarles la vacante a ellos, ganármela yo, pero eso no me va a acercar. Entonces, tomen nota de estas 4 características, o sea, estos 4 indicadores me sirven para señalarme, para que yo pueda identificar las conductas que son motivadas. La persistencia, la inmediatez, el esfuerzo, la elección.
¿no? Puede ser que haya 2 características, puede ser que hayan 3, puede ser que estén las 4, puede ser que uno sobresalga a los demás, pero tiene esas características. Soy persistente, insisto, me caigo, me levanto, vuelvo a probar. Bien motivado para ingresar, ¿no? Entonces, no ingresé o saqué mala nota en el examen. Ya, reviso mi examen, en qué me equivoqué, cuáles son mis debilidades, cómo lo puedo corregir, busco ayuda. O sea, eso es persistencia, por ejemplo, en una conducta motivada, ¿no? Lo vuelvo a intentar, sigo insistiendo, vuelvo a hacerlo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Me esfuerzo, voy a dar un plus de energía. Lo hago, cualquier cambio, cualquier conducta que me vaya a acercar a mi meta es la elegida. Y eso lo hago inmediatamente, ahorita, cuanto antes, ¿sí? Esos 4 indicadores les van a señalar cuáles son las conductas que están motivadas y evitar confundirse con una conducta que para alguien puede ser rutinaria. Sin embargo, sin lugar a dudas, las necesidades son las principales fuentes de motivación. Las necesidades, decía hace un momento, se refieren a carencias. Las necesidades pueden ser de diferente tipo. Podemos hablar de necesidades fisiológicas o necesidades psicológicas. Cuando terminemos la clase, ustedes van a poder revisar qué cosa los moviliza más, cuál es la necesidad, no solo fisiológica, que es de repente más sencillo de identificar, pero cuáles son las necesidades psicológicas que priman en mí y que me hacen actuar de una manera determinada, que me hacen actuar como estoy actuando. Veamos, necesidades fisiológicas. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas, encontramos 2 tipos de necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas reguladoras y no reguladoras. ¿Cuándo decimos que una necesidad fisiológica es reguladora? Cuando al no satisfacer estas, la vida se pone en riesgo. Las necesidades fisiológicas reguladoras son necesidades vitales. Si tú no las logras satisfacer, entonces tu vida se pone en peligro. Tenemos allí 3, creo que es como una verdad de perogrullo, pero bueno, ahí está. Hambre, sed, sueño. Son 3 necesidades fisiológicas de tipo regulador, vitales. Si no las satisfaces, tu vida está en riesgo. Luego la veremos con detenimiento. Tenemos otro tipo de necesidades que se conoce como necesidades fisiológicas no reguladoras. ¿Qué significa esto? Que son necesidades fisiológicas que, si bien es cierto, alteran el normal funcionamiento de tu organismo, no te vas a morir si no las satisfaces. No son vitales. Sí alteran. Al no ser satisfecha, se altera el normal funcionamiento de tu organismo, pero no te vas a morir. Ahí tenemos algunas escritas, pero yo diría que hasta podemos encontrar más, pero son variantes, van variando. La motivación sexual, la conducta materna, el contacto físico, la curiosidad, y así van a ir variando y también las vamos a analizar con detenimiento después. Tenemos necesidades psicológicas. ¿Qué pasa con las necesidades psicológicas? Son aquellas que, si no son satisfechas, pueden provocar estados de angustia en el sujeto. También encontramos 2 grupos: necesidades psicológicas personales y necesidades psicológicas sociales. Las necesidades psicológicas personales no requieren
la intervención de otras personas para poder ser satisfechos. No requieren, ¿ya? Tú solito, tú solita la puedes satisfacer. En cambio, las necesidades psicológicas sociales sí requieren el grupo social. Tú solito, tú solita no lo puedes satisfacer. Necesitas al grupo social. Dentro de las necesidades psicológicas personales tenemos la necesidad de competencia, que no es la necesidad de competir con alguien, no es eso, sino competencia en la acepción de ser competente, ser idóneo, ser bueno, ser adecuado, ser bueno en algo, ¿ya? Tenemos la necesidad de determinación, que algunos lo traducen como autodeterminación, que es la necesidad de decidir por ti mismo, por ti misma. Y tenemos la necesidad de sociabilidad. Las necesidades psicológicas sociales también son tres las que se han identificado. La necesidad psicológica social de poder, de liderar, de tener ascendencia sobre otros. La necesidad psicológica social de logro, de lograr, que se refiere a ser exitoso, a ser muy bueno. Y la necesidad psicológica de afiliación, que está relacionada con el sentirse aceptado en un grupo social. Vamos a revisarlas individualmente, ¿ya? Empecemos por las necesidades fisiológicas reguladoras. Dijimos que las necesidades fisiológicas reguladoras son necesidades vitales. Si uno no las satisface, pone su vida en riesgo, ¿no es cierto? Las necesidades fisiológicas reguladoras, algunas son más que conocidas, otras no tanto. Tenemos el hambre. ¿Es una necesidad vital? Claro que sí. ¿Qué pasa si no la satisfaces? Mueres, pues. Si no la satisfaces, mueres. Y lastimosamente muere gente, ¿no? Muere gente por no haber satisfecho esa necesidad. Y no solamente en la África, en la India, no, en nuestro país. Se llama muerte por inanición, cuando mueren por falta de alimento. Luego tenemos la necesidad fisiológica reguladora denominada sed. ¿Alguien puede morir por no tomar líquido? Claro. Pero esto se agudiza más cuando no solo no tomas líquido, sino que además lo pierdes, ¿no? Por ejemplo, alguien comió algo que estaba infectado, que estaba en mal estado y le dio colecistitis, ¿no? Entró en diarrea, o de repente comió algo infectado y más bien le dio vómito, ¿no? Vomitó. Cuando tú vomitas o cuando tienes diarrea, terminas perdiendo mucho líquido, ¿no? Mucho líquido. El 70% de nuestro cuerpo, de nuestro peso, es líquido. Y si lo pierdes, se produce un desequilibrio en el organismo. Pierdes líquido intra y extracelular. Vas al médico, vas a un centro hospitalario, no te van a decir, saque cita a ver si lo atienden el lunes. No, te van a mandar a emergencia. ¿Y qué van a hacer en emergencia? Inmediatamente te van a colocar suero. ¿Y qué es el suero? Agua. Agua con sales minerales. El suero no es alimento. El suero es líquido, agua con sales minerales. ¿Y para qué lo ponen? Justamente para restablecer tu nivel de líquido
perdido. Vas a seguir con el suero hasta que tu organismo más o menos ya haya equilibrado el líquido. Igual vas a tomar oralmente tu suero o líquido o agua, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirven las sales minerales? Justamente para reponer aquellas sales minerales que has perdido y para evitar que la pérdida de líquido intracelular. Entonces, eso es una emergencia. ¿Por qué? Porque tu vida se pone en riesgo. Tu vida se pone en riesgo. Muere gente así, claro, se llama muerte por deshidratación. Y muere mucha gente, sí muere. Especialmente o mayoritariamente menores de 1 año, porque son bebés, su cuerpo es chiquitito y rápidamente se deshidrata. Y a veces hidratarlo es difícil. Entonces, o a veces las madres no se dan cuenta y puede morir. Y también las personas mayores, muy mayores, 80, 85, más, que simplemente se olvidan de tomar líquido. Se olvidan. ¿Tomaste desayuno? Sí, claro. ¿Segura? Sí, por supuesto. No ha tomado. Y no ha tomado líquido desde el día anterior, aunque sea en la noche. Pero es mediodía. Más de 12 horas. Está deshidratada. Está deshidratado. Y uno no se da cuenta. Y la deshidratación va aumentando, aumentando, y empieza la confusión, ¿no? Ven a personas muy mayores que están confundidas, a veces no se acuerdan bien quiénes son, o no se acuerdan bien de las cosas, o confunden, o están medio incoherentes. ¿Por qué? Porque no llega líquido a su cerebro. ¿Y eso puede dañar neuronas? Claro que sí. E irreversiblemente puede dañarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la hidratación del niño pequeñito, menos de 1 año, y del adulto mayor. Mayor, mayor, bien mayor, no de 60 años, no de 67, 80, 85 años. Bien, y probablemente algo que les puede haber sorprendido a algunos es una necesidad fisiológica reguladora denominada sueño. ¿Qué es el sueño? La necesidad de dormir. ¿Y alguien puede morir por no dormir? Sí, alguien puede morir por no dormir. Es poco usual, es poco frecuente, es poco difundido, pero es real. Es difícil que suceda eso, sí es difícil, pero pasa. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué es poco frecuente? ¿Por qué se controla mejor esta necesidad fisiológica reguladora? Porque el propio organismo busca sus momentos de dormir. ¿Alguna vez te habrá pasado que tú has dicho, no, esta noche no duermo, me voy a quedar estudiando, ¿no? Voy a quedarme terminando este trabajo, no voy a dormir? Y te quedas trabajando y tienes ahí tu café, tu Coca-Cola, tu chocolate, todo lo que te han dicho que te va a quitar el sueño. ¿M? Y de pronto te das un golpe en la frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya que he cabeceado. Miras la hora, las 5 de la mañana. No puede ser, si ahorita era las 3. ¿Qué pasó? Tu organismo buscó un momento para dormir porque lo necesita. Eso se llaman raptos de sueño. Tu propio organismo buscó esos momentos de sueño. Vamos a suponer que de repente no dormiste de verdad en toda la noche porque se quedó un grupo contigo, ¿no? Tu equipo de trabajo se quedaron y tenían la consigna de que quien se esté durmiendo lo despiertas, por favor. Entre todos se despertaban para trabajar y para terminar lo que tenían que hacer. Ya está. Terminaron el trabajo. Están yendo a entregar su trabajo. Ni siquiera han conseguido asiento en el bus.
pero están cabeceando. Esos son raptos de sueño. El propio organismo se los procura porque necesita, porque durante el momento en que estás durmiendo, o sea, el organismo necesita un momento para que todo esté trabajando al mínimo, para que no haya contaminación de tus células por tu respiración, por tu interactuar con los otros. No, necesita un momento en que todo esté tan quieto que permita que la sangre nutra a todo el organismo, que recupere toda esa cantidad de toxinas que ha recogido, ¿no es cierto? Se limpia la sangre. Necesita nutrir al organismo. Y si tú no duermes toda la noche y sigues actuando, interactuando, tu organismo se sigue intoxicando, intoxicando, intoxicando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que vas a terminar intoxicándote tú. Durante una de las guerras mundiales, el no dejar dormir a la gente, no dejar dormir a los presos, era una forma de tortura. Entonces pensaron que de esa manera los iban a mortificar tanto que la persona iba a terminar declarando o dando la información que le estaban pidiendo. Sin embargo, la sorpresa fue que el sujeto se fue deteriorando física y mentalmente, llegando un momento a perder lucidez, a perder lucidez. Las heridas que tenían no le cerraban y físicamente también se fue deteriorando. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que mientras estés despierto, las toxinas siguen circulando, siguen ingresando a tu organismo. Entonces, de repente que te aparece por ahí un granito, de pronto este granito ya se convirtió en una llaga, de pronto que esta llaga está creciendo y que no cicatriza, ¿no? Y pierdes lucidez. ¿Por qué? Porque es señal de que tus células, no solo del cuerpo, de tus brazos, de tus piernas, del pecho, del cuello, sino tus células del cerebro, del sistema nervioso, también están degenerando, también se están intoxicando, también están necroseándose, también se están muriendo. Entonces, al dañarse diferentes zonas, sectores de tu cerebro, pierdes lucidez y el sujeto habla incoherencias, dice cualquier cosa cuando puede hablar y termina muriendo. Sí, termina muriendo intoxicado, totalmente, ¿ya? Hay enfermedades, algunas enfermedades que pueden producir este insomnio patológico, ¿no? Permanente. Enfermedades neurológicas, pero consulta con un neurólogo para que te explique que esta es una situación de gravedad. Entonces, ¿qué va a hacer el neurólogo si tiene un paciente así, que no puede dormir, que tiene insomnio permanentemente? Lo va a inducir farmacológicamente al sueño. Entonces, lo que va a hacer es, le va a recetar medicamentos, inyecciones, que lo hagan dormir. O sea, a la fuerza. Va a forzar su dormir, va a forzar el periodo de descanso, reparación y reposición de su organismo, ¿ya? Entonces, hambre, sed, sueño son necesidades fisiológicas de tipo regulador porque si no son satisfechas, tu vida está en peligro. El otro tipo de necesidades fisiológicas que le había mencionado son las llamadas fisiológicas no reguladoras. Las necesidades fisiológicas no reguladoras sí alteran el funcionamiento de tu organismo, pero no te mueres, no te vas a morir, ¿ya? Y se van a dar cuenta por qué altera el funcionamiento del organismo. Tenemos, por ejemplo, la necesidad fisiológica no reguladora del apego. Los niños pequeñitos, dijimos, 1 año y medio, 2 años, necesitan
desarrollan espontáneamente un vínculo afectivo con la persona que los cría, mamá, papá, abuela, nana, no importa quién sea, pero es la persona que los cría, que le da seguridad, que le permite desarrollar. ¿Qué pasa si no hay un apego seguro? Esto es, no se propicia el apego seguro porque le cambian de cuidador todas las semanas. Entonces, cuando ya está agarrando confianza, le cambiaron al cuidador. Y está agarrando confianza, le cambiaron el cuidador. Entonces, no hay un apego seguro. O cuando la mamá, con la cual tiene apego, se escapa de la casa, a escondiditas. Un ratito voy a ir al baño, ya no regresa más. Se fue a trabajar. Y lo hace todos los días, y lo hace a cada rato, y lo hace cada vez que tiene que salir. Y el papá hace lo mismo de repente. Entonces, ¿qué sucede? Hay un apego inseguro. ¿Se va a alterar el funcionamiento del organismo de esta niña o de este niño? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad. Y una persona que no tiene seguridad, sí tiene miedo. Tiene miedo. Cada momento tiene miedo. ¿Y qué sucede cuando hay miedo? Se activa el hipotálamo. Y cuando se activa el hipotálamo, este activa al sistema nervioso simpático. Entonces su corazoncito late más rápido, se sobrecarga de energía, puede hacer un cuadro de hipertensión, un cuadro de hiperglucemia o diabetes, se motiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Gastritis, etcétera. Entonces, altera el funcionamiento normal del organismo. Pero ¿se va a morir? No se va a morir. Durante la pandemia se evidenció una necesidad fisiológica no reguladora denominada contacto físico. La gente que se había quedado sola o lejos de personas queridas necesitaban tocar a estas personas. Se inventaron saludos, ¿no? El puñito, el codito, la rodilla, taloncito. Era necesidad de contacto la que se estaba satisfaciendo. Puñito, ya está. Estoy tocándome con alguien. ¿Y por qué? A ver, porque es mi hijo, porque es mi pareja, porque es la persona que yo más quiero. Y se inventaron estos vinílicos, estas cámaras, ¿no? Donde la persona metía sus manos y podía abrazar a la otra sin riesgo a contagiarse. Hay una necesidad, experimentaba esa necesidad de tocar, de abrazar a la otra persona. Y si no lo hacía, no, justamente pues porque no lo hacía estaba deprimida, no quería salir de la casa, lloraba todo el día, se sentía mm, sin motivo en la vida, ¿no? Toda caída. ¿Qué pasó? ¿Se alteró el funcionamiento de su organismo? Claro, como en una situación de tristeza. Cuando estás triste, todos tus niveles bajan. Igualito. ¿Pero por qué fue? Porque le faltaba el contacto físico. Pero si iba a morir, no se iba a morir. No se iba a morir. Pero sí, su organismo estaba funcionando mal. No comía, a veces sí comía, le dio gastritis, le dio úlcera, erupciones en la piel, etcétera. Entonces, fisiológica no reguladora. La conducta materna también es, imagínense, durante cuántos años la mujer escuchó que el objetivo de que ella existiera era ser madre. La mujer fue creada para ser madre, reproducir la especie, durante mucho tiempo. Y si no podía tener hijos, cualquiera sea la razón, ¿cómo creen que se sentía? Si Dios me ha creado para ser madre y no puedo serlo,
he fallado. Le fallé a Dios, le fallé a mi familia, a mi pareja, a mi género. Es un castigo divino. ¿Cómo se va a sentir? ¿Deprimida de repente o de repente angustiada, asustada? Y eso provoca alteración en el funcionamiento del organismo. O la motivación sexual, ¿no? ¿Alguien se puede morir por no tener relaciones sexuales? No se van a morir. Pero tengo 17 años. No te vas a morir. No, pero yo he escuchado de que si no tengo relaciones sexuales hasta los 30, me puedo volver homosexual. Si te lo crees, si realmente te lo crees, y tienes 29 años, y no has tenido relaciones sexuales, y tienes 29 años y 11 meses, probablemente todo el mes te lo pases con la angustia tan alta que sientas que tu corazón está a punto de salirse de tu pecho. Tu presión suba y puedas tener hasta una crisis de hipertensión, ¿no? Y tú dirás, sí, pues claro, pero es por eso, es porque no tuve relaciones sexuales. No, ¿se dan cuenta que todas las mencionadas están muy relacionadas con tus pensamientos, con tus creencias, con las ideas que puedas tener, con tu sistema ideológico, con tu forma de pensar? Entonces, las necesidades fisiológicas no reguladoras están muy vinculadas con eso. Por eso es que han ido cambiando. Por eso es que van cambiando y no hay un número fijo, porque están muy vinculadas con tu sistema de creencias, con tu sistema ideacional. Y sí, provocan alteraciones en el normal funcionamiento del organismo, producto de ese enlace, de esa cadena que hay de activación. Cerebro, hipotálamo, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, ¿alteran el funcionamiento del organismo? Sí, pero no te vas a morir. ¿De qué depende mucho? De tus creencias, de las ideas que puedas tener. Vamos a las necesidades psicológicas sociales. Salvo que... No, nada. Ya. Las necesidades psicológicas pueden dividirse, dije, en dos también, ¿no? Necesidades psicológicas personales y necesidades psicológicas sociales. Y que las necesidades psicológicas personales no requieren de la presencia de otras personas para poder ser satisfechas. No, no necesitan. Pero que si no las satisfaces te vas a sentir angustiada, ansiosa, tensionada. Se identifican tres necesidades psicológicas personales. Primero, la necesidad de competencia. Cuando hablamos de una necesidad de competencia, cuando competencia en la acepción de competencia, no en la acepción de competencia, rivalidad, no, sino en la acepción de ser competente. Significa ser idóneo, ser hábil, ser bueno en algo, ¿ya? Eso es ser competente. Experimento necesidad de competencia cuando necesito demostrarme a mí misma que soy buena en algo. Y todos tenemos necesidad de sentirnos buenos en algo. A veces no lo descubrimos y entonces nos angustiamos, nos deprimimos. Pero a veces lo que sucede es que no buscamos bien o no valoramos bien. Cuando te quedas hasta las 2 de la mañana tratando de resolver o terminar unos ejercicios que nadie te los va a revisar, que a nadie se los tienes que presentar simplemente por el hecho de demostrarte a ti misma que eres capaz de hacerlo, satisfaces una necesidad de competencia. Cuando tienes un récord que has alcanzado y quieres vencer tu propia valla, satisfaces tu necesidad de competencia. No para demostrarle a los demás, sino yo solita quiero vencer esa valla.
Yo quiero demostrarme a mí misma que sí puedo. Eso es satisfacer la necesidad de competencia, ¿ya? No necesitas a nadie para eso. Solamente te necesitas tú y tu conducta motivada, ¿no? Otra necesidad psicológica personal es la necesidad de autodeterminación. Como les decía hace algún momento, también se le llama necesidad de determinación. A veces se traduce así. ¿A qué se refiere? Se refiere a la necesidad de decidir por ti mismo para tu propia vida, de tomar tus propias decisiones. ¿Tenemos necesidad de eso? Sí. Tenemos necesidad de tomar algunas decisiones para nosotros mismos. Cuando una persona es extremadamente dependiente de otro, se angustia por no poder decidir, porque está esperando que otro le diga lo que tiene que hacer, hasta en lo más mínimo, hasta qué ropa ponerse. En cambio, cuando un puber o un adolescente discute o defiende, lucha por su deseo de decidir por sí mismo, para sí mismo, está peleando por su necesidad de determinación. Cuando un puber discute con su familia, ya mamá, pero yo ya sé en qué momento voy a ordenar mi cuarto, no te preocupes, yo lo voy a ordenar, déjame que yo vea en qué momento. Estoy peleando por mi necesidad de autodeterminación. Ya sé que me tengo que cuidar, que no tengo que hacer, deja, yo voy a hacerlo bien. Quiero que me dejes determinar mi propia vida. Eso. Y la tercera necesidad psicológica personal se conoce como necesidad de sociabilidad. Mi recomendación personal es relaciónenlo con necesidad de pertenencia. Yo pienso que calza perfectamente. Cuando se habla de la necesidad psicológica personal de sociabilidad, nos referimos a la necesidad de sentirse o sentirme parte de un grupo, ¿ya? Necesito sentirme parte de un grupo. No interesa lo que ellos piensen de mí, no interesa, no es relevante para mí. No interesa si me aceptan o si les caigo antipática. No, eso no es relevante. Lo importante es que yo soy parte de ese grupo. Aunque todos mis compañeros de trabajo me tengan antipatía, pero yo soy parte de ese grupo, ¿ya? O sea, es la necesidad de sentirme parte de un grupo. Algunas veces, y eso incluye la familia, es complicado de entenderlo. Algunas veces es difícil de entenderlo, porque en la mayoría de casos tenemos esa necesidad satisfecha. Pero imagínense por un instante alguien que nació en un albergue, ¿ya? Mejor dicho, que ha vivido en un albergue, que vive en un albergue y que su recuerdo más antiguo es haber estado en el albergue. Y de pronto, puber o adolescente, como que se le despierta esa inquietud de saber quién es, de dónde vino, cómo apareció allí y no puede conseguir información. Necesito que me faciliten mi expediente de ingreso. Necesito conocer algunas cosas de mí. Disculpen, esa información está restringida. Usted no puede tener acceso a él, pero es mi vida. Pero lo siento, no estoy prohibida de dar esa información. Pero es que necesito saber si mis padres me trajeron acá o ustedes me encontraron en la calle.
He nacido acá, he nacido en el interior del país, he nacido tal vez fuera del país. ¿Cómo se llamaban mis padres? Eh, ¿Están vivos? ¿Cuál es mi apellido? ¿En qué distrito nací? Quiero saber de dónde salí, cuál es el grupo al que pertenezco. Eso es lo que estoy buscando. La mayoría lo tenemos satisfecho. Tenemos esa información, la manejamos, pero hay quienes no. Particularmente me parece que la imagen que está allí no es probablemente la más precisa y representativa, porque no interesa si la otra persona le va a ayudar a incluirse o no. Lo que interesa es que yo quiero sentirme parte del grupo. Durante la pandemia, por ejemplo, algunas personas se quedaron solas, ¿no? O sea, la pandemia, ya cuarentena, nadie sale de su casa, nos quedamos. De repente algunas personas vivían solas, en un cuarto, en un departamento, y pero todo el día estaba afuera, me relacionaba con un montón de gente. Vamos a suponer, ahora no puedo, estoy en plena pandemia. Pero sin embargo, abro las ventanas de mi casa con mi mascarilla, con todo, para ver a la gente que transita. Y eso me colma. Eso satisface mi necesidad de sociabilidad, porque me siento parte de un grupo, aunque no me sonríen, aunque ni me miren, pero los veo y soy parte de este barrio. Pasan por aquí, viven por acá, simplemente están en mi barrio. Yo soy parte de ese barrio, soy parte del grupo. Satisfecha mi necesidad de sociabilidad, ¿ya? Eso es. Por eso yo particularmente creo que está muy vinculado con lo que es la necesidad de pertenencia. Las necesidades psicológicas sociales, en cambio, son necesidades que sí necesitan al grupo social para poder ser satisfechas. Necesitan el grupo social. Tenemos también tres: necesidad de poder, necesidad de logro, necesidad de afiliación. ¿Qué es la necesidad de poder? La necesidad de poder es la necesidad de liderar, de tener gente bajo mi decisión, de guiar personas, de liderarlas. No importa si son dos, no importa, pero están bajo mi tutela, me consultan cuando tienen que hacer algo. Eso es necesidad de poder. ¿Es malo? No es malo. Hay líderes muy buenos, conducen grupos muy bien, ¿no? Es malo, cualquier necesidad es mala cuando se exagera, cuando se va al extremo. Una necesidad de poder puede llegar a ser patológica si el sujeto está tan desesperado por sentir que manda, que lidera, que amenaza al grupo. Ahí sí es patológica. Que agrede al grupo, los tiene sometidos bajo miedo, ahí sí es patológica. Pero si no, no. Si no, no. No es mal, no tiene por qué ser mala. ¿Qué se necesita para satisfacer mi necesidad de poder? Necesito que el grupo me reconozca como líder. O sea, necesito que el grupo me reconozca. Ejemplo, viene el auxiliar, están en clases presenciales y les dice: necesitan nombrar un delegado. Un delegado. Ya, ya está bien, está bien. Por ahí se para alguien y dice: yo puedo ser delegado. Ya ahí vemos, ahí vemos. Se retira el auxiliar, ustedes siguen con sus cosas, llega la última hora, regresa el auxiliar y pregunta: ¿ya nombraron su delegado? El jovencito que se ofreció se para y dice: sí, yo soy el delegado.
¿Satisfizo su necesidad de poder? No, porque no hay, no se ha hecho evidente el reconocimiento social. Pudiera ser que ustedes digan, no, no hemos elegido. ¿Acaso? Ya está, le malogró todo, ya no tiene poder sobre nadie. Pero si el grupo dice, sí, está bien, él es el delegado, ya le dieron el reconocimiento social, lo reconocieron como líder. Entonces sí satisfizo su necesidad de poder. Entonces necesita el grupo para que lo reconozca como líder. Por eso es una necesidad psicológica social. Necesito el grupo que me reconozca el liderazgo. Otra necesidad psicológica social es la necesidad de afiliación. Piensen en el significado de la palabra afiliación. Me voy a afiliar a un club, me voy a afiliar a un partido político, aunque ahora suena medio peligroso, ¿no? Entonces ya, me afilio a un club. ¿Qué necesito para afiliarme al club? Bueno, tiene que traer estos documentos, copia de esto, pagar tal, ya está. Bueno, voy, reúno todos los requisitos, traigo, acá está todo. Bien, entonces déjeme todo, vamos a revisar y lo llamamos en 3 días. A los 3 días te llaman y te dicen, ya hemos revisado todo su expediente y sí, efectivamente ha sido aceptado en el club, ya está afiliado, puede venir a recoger su carnet. Entonces, ¿qué faltó en la necesidad de afiliación? Uy, me salté a la afiliación, ¿no? Ya, en la necesidad de afiliación, yo necesito que el grupo me acepte, ¿ya? Necesito que el grupo me acepte, ¿ya? O sea, no solamente necesito estar en el grupo, sino necesito que el grupo me dé la venia, me acepte como, como parte del grupo. Entonces, cuando hablamos de la necesidad psicológica social de afiliación, me refiero a esa aceptación, a que el grupo me considere, me valore, me tome en cuenta, me notifique, cuente conmigo, me participe de las actividades. Ahí sí requiero ser aceptado por el grupo. Si no, no es satisfecho la necesidad de afiliación. Entonces, es una necesidad psicológica social porque requiere la aceptación del grupo. Si el grupo hace sus actividades y me mantiene al margen, yo no he satisfecho la necesidad de afiliación. Yo necesito que el grupo me tenga en cuenta, me llame, me acepte. ¿Está bien? ¿Está mal? Tampoco. No está mal. No está mal que yo quiera ser respetado, amada, aceptada, considerada dentro de mi grupo. No está mal. Ya me sea la familia o sean los amigos, no está mal que yo lo necesite. Pero si se exagera esa necesidad, sí puede convertirse en patológica. Si, por ejemplo, yo me desespero por recibir aceptación del grupo, me desespero tanto, pero tanto, que soy capaz de dejar mis proyectos personales con tal de hacer lo que el grupo dice. Ahí sí es patológico la necesidad de afiliación, porque está yendo contra tu persona. ¿Y hay gente así? Claro que sí. Para que el grupo me acepte, hago cosas que considero que están mal. Pero es que si no me iban a sacar del grupo, si no, ya no me van a llamar, si no, ya no me van a considerar, ya no me van a tener en cuenta, me van a expectorar del grupo. Ahí es patológico, porque tú no, por pertenecer a un grupo no puedes perder tu integridad, y eso significa no puedes perder tus valores, tus proyectos, tus planes, tus metas. No lo puedes perder, porque si no pierdes identidad. El grupo no puede anularte, no debería anularte. Y bueno, habíamos dejado inconscientemente de lado lo que es la necesidad de logro. Cuando hablamos de necesidad de logro, logro de lograr, me refiero a la necesidad de ser excelente,
de ser no solamente bueno, muy buena, ¿ya? Eso se llama necesidad de logro. O sea, necesito destacar, necesito ingresar, pero necesito ingresar dentro del tercio superior. Entonces, necesito los otros 2 tercios que estén debajo mío. Si no, no se satisface mi necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la necesidad de logro es necesidad de excelencia, de hacer las cosas muy bien, ser reconocido, destacar frente a otros. ¿Cómo me puedo dar cuenta que alguien tiene necesidad de logro? 1, busca la excelencia. Ya está dicho. 2, se relaciona generalmente con personas que están a un nivel superior. Por ejemplo, a ver, estoy en el primer ciclo de la universidad. Me llevo bien con todos, pero mis mejores amigos están en el segundo ciclo y en el tercer ciclo. ¿Por qué? Porque tengo esa tendencia a estar siempre mejor, mejorando, aprendiendo. ¿Ya? A eso le llamo necesidad de logro. ¿Qué otro indicador me puede ayudar a reconocer a una persona que tiene necesidad de logro? Tiene control sobre sus objetivos, sobre su techo, sobre sus metas. Por ejemplo, me meto a un curso de inglés, vamos a suponer. En el curso de inglés, como estoy en el primer ciclo, dice que debo llegar hasta, vamos a poner, 8. Debo llegar hasta 8. Pero yo pongo mis metas y digo, no, yo en 3 meses ya voy a estar en 8. Y de ahí voy a seguir avanzando. O sea, yo muevo mis metas, ¿ya? Yo voy a mover mi techo, Entonces, yo voy a estar ahí poniéndome yo misma mis propios objetivos, ¿ya? Esas son algunas características que tienen las personas con necesidad de logro. ¿Está mal? Está bien. Está bien. En realidad está bien. ¿Puede llegar a ser patológica también? Sí, puede llegar a ser patológica. ¿Cuándo una necesidad de logro se puede convertir en patológica? Cuando tu necesidad de sobresalir es tan, pero tan grande que no te interesa pisotear al resto, dañar al resto, con tal de sobresalir. Ya me paro en sus cabezas con tal de sobresalir. Cuando no te interesa, por ejemplo, hacer trampa, con tal de sobresalir. Cuando no te interesa, por ejemplo, de repente hacer daño, con tal de sobresalir, ¿ya? O de repente anular a alguien con tal de sobresalir, traicionar a alguien con tal de sobresalir, ahí sí es patológico, ¿ya? Ahí sí se convierte en una necesidad psicológica social de tipo patológico. Estas necesidades psicológicas sociales son bien importantes. Y yo cuando empezamos les decía, luego ustedes con tranquilidad van a analizar cuáles son las principales necesidades o las necesidades que con más frecuencia los mueven a actuar. Y les decía eso por el hecho de que estas necesidades psicológicas sociales son las que promueven o las que dan lugar a las actitudes que asumimos en la sociedad. ¿Qué es una actitud? Es una forma de reaccionar que parece como si fuera algo inconsciente, como si fuera algo natural en ti. ¿Cómo reacciono yo ante los mendigos? ¿Cómo reacciono yo ante tal o cual situación? ¿No? O sea, esa forma de reaccionar que parece tan natural se llama actitud. Lo hemos visto anteriormente. Entonces, las actitudes están movidas por estas necesidades psicológicas sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las actitudes se dan en la sociedad,
Entonces, estos son los principales motores de las actitudes que tú tienes. Vamos a suponer, soy jefe de personal y me encargan contratar a un estudiante del último año para que trabaje de asistente en un proyecto que se va a presentar fuera del país. El asistente va a tener la posibilidad de viajar con el encargado del proyecto. Entonces, ya pues, ¿no? Encima le van a pagar y todo lo demás. Si yo tuviera gran necesidad de poder liderar, dominar, probablemente voy a elegir a una persona que según su currículum nunca ha tenido problemas con la autoridad. Siempre se ha sabido someter a la autoridad. Sí, lo elijo. Nunca no reporta ningún tipo de problemas con la autoridad. Es más, hay elogios al respecto. Si yo tuviera alta necesidad de logro, probablemente elegiría aquel que tiene mejores calificaciones, porque eso me garantiza un trabajo excelente. Este muchacho es muy bueno, lo elijo porque me garantiza un trabajo excelente. Si yo tuviera gran necesidad de afiliación, probablemente elegiría a alguien que de una u otra manera tuviera un vínculo conmigo. El hijo del compadre, ay, lo voy a elegir a él, porque es familia. Pero el chico tiene ahí reporte de haber abandonado trabajos anteriores, sus calificativos tienen un promedio de 13, creo que no es muy bueno. Bueno, este muchacho aprenderá, pero es el hijo del compadre. Si el compadre se entera de que yo he estado eligiendo, se va a molestar conmigo. Y si le comunica a la familia y la familia ya no me quiere hablar, no. ¿Se dan cuenta? Entonces, las actitudes que yo asumo en la sociedad dependen mucho de la necesidad que prime, de la necesidad que predomine en mí. ¿Ya? Bien, esto respecto a las necesidades. Una investigación muy interesante la realizó Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense que trabaja una investigación con el objetivo de jerarquizar el orden en que se satisfacían las necesidades. Su pregunta de investigación era ¿en qué orden se satisfacen las necesidades? Entonces agarró muestras de diferentes zonas, del Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y 2 países latinoamericanos. Hizo la investigación y las conclusiones son las que ven allí, ¿no? Entonces, él concluyó que en primer lugar, las personas satisfacen las necesidades fisiológicas. O sea, siempre se satisface primero las necesidades fisiológicas. Puede ser un vagabundo, lo que sea, pero come, duerme, aunque sea en la banca, en el piso, en el jardín, y toma líquido. Entonces, en primer lugar, satisface necesidades fisiológicas. Luego, cuando ya tiene, aunque sea medianamente satisfechas las necesidades fisiológicas, entonces satisface su necesidad de sentirse seguro. Le llama necesidad de seguridad. Entonces, se busca un trabajito, aunque sea vende caramelos, para tener un dinerito, alquilarse un cuarto y tener un techo para que no lo vayan a robar, para que no se enferme, para conservar su salud, para estar allí seguro, para mantenerse bien. Entonces, la necesidad de seguridad es la necesidad que se satisface en segundo orden.
en segundo término. Luego, cuando ya tiene, aunque sea medianamente satisfecha, la necesidad de seguridad, la persona experimenta una necesidad que él llama necesidad de pertenencia. Esto es, necesita sentirse parte de un grupo. Por eso hace un rato les mencionaba ese término, ¿no? Necesita sentirse parte de un grupo. Generalmente lo que suele hacerse es, bueno, me caso, tengo mi familia. Entonces, ahora he satisfecho mi necesidad de pertenencia formando una familia. Ahora tengo una familia. De repente otra persona no quiere casarse, pues, y se aferra, se afilia a un grupo. Entonces, no sé, me vuelvo miembro activo de mi colegio profesional. Ya está. Entonces, ese es como mi grupo de soporte emocional. Yo soy miembro de este grupo. Esa es mi gente. Pertenezco a este grupo. Ya está. Cuando tengo más o menos satisfecha mi necesidad de pertenencia, entonces dice, experimento un cuarto tipo de necesidad, y es la necesidad de estima. La necesidad de estima es la necesidad de admiración. Ya no me basta con tener una familia, tener un colegio profesional. Ahora quiero que esa familia, ese colegio profesional, me admire, me reconozca méritos, que mis hijos digan, es una buena madre, es un buen modelo, ¿no? Que la gente de mi colegio profesional de repente diga, sí, es una psicóloga destacada, se hace cargo de las charlas, por favor, capacite a estos nuevos integrantes, o sea, me reconocen valor. A eso le llama necesidad de estima. Me respetan, ¿no? Me admiran. Él sostiene que el gran porcentaje de gente, el 75% de las personas que participaron en esta investigación, se quedaban ahí. O sea, hasta ahí, felices y contentos, vivían su vida, ya está. Pero que había un pequeño grupo que experimentaba un nivel diferente. Este quinto nivel estaba referido a lo que él llamó necesidad de autorrealización. Y se refería a no una necesidad de cubrir una carencia, sino a una necesidad de ser diferente, de ser potencialmente lo máximo posible, lo máximo que pudiera. Entonces, experimentaban la necesidad de ser potencialmente lo máximo, de explotar mi potencialidad, de desarrollarla toda, de ser mejor todavía. Entonces, Maslow sostiene que esta es una necesidad de autorrealizarse, de autorrealización, y que puede darse en dos vertientes. Dice, puede ser autorrealización intelectual o autorrealización espiritual. Así le llama. Autorrealización intelectual es la que vemos, por ejemplo, en el científico que vive por su ciencia, para su ciencia y se dedica a la ciencia. Ya está, al máximo, y da todo lo que tiene. O puede ser necesidad de autorrealización espiritual. También tiene dos variantes: autorrealización espiritual artística, autorrealización espiritual ética. La autorrealización espiritual artística es la que vemos, por ejemplo, en el músico que vive para su música y es un gran músico y compone y produce o ejecuta un instrumento o canta.
Ese es autorrealización espiritual artística. Cada vez se supera más y es un prodigio. O puede ser autorrealización espiritual ética. En ese caso, el sujeto vive para hacer realidad sus valores, la solidaridad, la justicia, el amor. Tenemos a Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, que vivían para hacer realidad esos valores universales, ¿no? Entonces, él dice de que es un pequeño sector el que experimenta esta necesidad de ser más, de explotar sus potencialidades en cualquiera de las áreas mencionadas. Tiempo después, la teoría, la propuesta de Abraham Maslow fue, digamos que precisada, en el sentido de que no podía generalizarse a todo el mundo, porque la muestra, o sea, los sujetos que habían participado de la investigación, pertenecían todos a América. América del Norte, América del Centro, América del Sur. Entonces, la pirámide de necesidades de Maslow, que es como se le conoce a su teoría, está restringida en su uso y actualmente se usa solo a países americanos, Norte, Centro o Sudamérica, ¿ya? Como información adicional para que lo tenga. Bien, finalmente no podemos dejar de mencionar dos tipos de motivación. Cuando hablamos de tipos de motivación, nos estamos refiriendo al proceso de motivación. Habíamos hablado de un proceso de motivación que empezaba con la situación motivacional, seguía la conducta motivada y finalizaba con el estado de satisfacción. Recordar esos momentos nos va a ayudar a diferenciar qué es la motivación intrínseca y qué es la motivación extrínseca. Hablamos de motivación intrínseca, dentro, cuando el estado de satisfacción se experimenta, el estado de satisfacción se experimenta en la realización de la actividad. Esto es, el realizar la actividad, la conducta motivada, ya te brinda satisfacción. Ejemplo, estoy bien motivada para leer este libro porque me encanta cómo escribe este autor. Me encanta. El solo leerlo ya me hace sentir satisfecha. ¿Ya? Ahí estamos hablando de una motivación intrínseca. En cambio, en la motivación extrínseca, la satisfacción, el estado de satisfacción, se consigue por la consecuencia de tu conducta motivada. Siguiendo con el ejemplo, estoy bien motivada para leer ese libro porque tengo que hacer un informe y me van a pagar $200 por entregar ese informe, ¿ya? Entonces, sí estoy motivada para leerla, pero por la consecuencia de la actividad que realice, por la consecuencia. En ese caso, la motivación es extrínseca. La recomendación, en todo caso, es traten ustedes de vincular la motivación extrínseca con lo que es reforzamiento, con lo que es recompensas, ¿no es cierto? Entonces, esas recompensas pueden ser reforzadores materiales, me van a pagar tanto, me van a entregar un premio, voy a ganar tal cosa, un bono, ¿no? O pueden ser reforzadores sociales. Acuérdense que existen reforzadores sociales. Me van a poner en el cuadro, me van a felicitar, me van a dar un reconocimiento.
también es motivación extrínseca, ¿ya? Lo que voy a obtener. Importante saberlo esto. Indudablemente, la motivación que dura más, que es más fuerte, más resistente, es la motivación intrínseca. Esa es la más fuerte. Yo estoy bien motivada para estudiar esta carrera porque yo quiero llegar a diseñar casas de este tipo para este tipo de personas, por ejemplo. No, yo estoy bien motivada por esta carrera porque se gana bien. Ahí es una motivación extrínseca, ¿no es cierto? Entonces, importante saber diferenciar eso. Indudablemente, la motivación intrínseca, como decía, dura más, es más fuerte, más resistente. La extrínseca puede no durar tanto, porque si se quita el reforzador, ya pues perdió su encanto, ¿no es cierto? Vamos a ver los ejercicios. No hay preguntas, seguro. Vamos a ver los ejercicios. Acá seguramente surgen las preguntas, ¿no? Dice, las necesidades fisiológicas se dividen en dos tipos, reguladoras y no reguladoras. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes afirmaciones relacionadas a estas necesidades. O sea, lo que tenemos que identificar si es verdadero o es falso. La ausencia parcial o total del sueño presente en la depresión mayor involucra a una necesidad no reguladora, ¿verdadero o falso? A ver, escríbanlo o díganlo. Sí, Franco. Franco ya tiene ya la respuesta. Falso, ¿no es cierto? Es falso, pues. Porque el sueño es una necesidad fisiológica reguladora. En la obesidad mórbida hay una inadecuada satisfacción de una necesidad reguladora, ¿verdadero o falso? Escucho. Verdadero, dice Franco. Ya, vamos. El uso de diversos métodos para el control de la natalidad involucran la satisfacción de una necesidad no reguladora, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El uso de diversos métodos para el control de la natalidad implica, está relacionada con la satisfacción de una necesidad no reguladora, verdadero. Sí. Exacto. Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero. La respuesta está en la letra B y su compañero Franco, Leonardo, tenía razón. Vamos a la segunda. Para Abraham Maslow, el comportamiento motivado está asociado con la satisfacción de una determinada necesidad y cada una de ellas forma parte de una jerarquía, que es la pirámide, ¿no? Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con la necesidad de seguridad. Ahora nos están pidiendo que nos centremos en la necesidad de seguridad y digamos si es verdadero o falso esto. Otilio ha iniciado otra especialización en historia de arte. ¿Eso tiene que ver con la necesidad de seguridad? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Pericles ha sido contratado en un nuevo oficio a tiempo permanente. ¿Tiene que ver con la necesidad de seguridad? Verdadero. Verdadero. Eneas tuvo que afrontar su deshidratación bebiendo agua estancada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eneas tiene que ver con la necesidad de seguridad. Falso. Falso, claro que sí. Entonces tenemos falso, verdadero, falso. Fíjense, hay que tener cuidado porque la afirmación o la proposición puede ser verdadera, pero aquí te han dicho que señales las que están vinculadas con la necesidad de seguridad. Entonces, eso
en tu examen lo subrayas para que no vaya a confundir. Tenemos falso, verdadero, falso. La respuesta está en la letra C. Vamos a la tercera. Dice, las necesidades psicológicas son aquellas cuya satisfacción preservan la salud mental del individuo. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con estas necesidades. Rendir una prueba sobre normas de tránsito sin cometer ningún error está relacionado con la necesidad de competencia. ¿Qué dice? Rendir una prueba sobre normas de tránsito sin cometer ningún error está relacionado con la necesidad de competencia. ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí. Ser galardonado por ser gimnasta con un desempeño incomparable está relacionado o asociado con la necesidad de poder. Falso. Falso, con la necesidad de logro, ¿no? Definir qué tipo de profesional se quiere ser a futuro está vinculado con la necesidad de logro. Definir qué tipo de profesional se quiere ser a futuro está vinculado con la necesidad de logro. Falso. Falso también. Entonces tenemos verdadero, falso, falso. Y la respuesta está en la letra E. A ver si alcanza el tiempo para revisar unas más. Vamos a revisar algunas más, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo es este? Ya. A ver, dice acá. Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, fue considerado uno de los peores empleadores del mundo. Pero que se ve, pues. Fue considerado uno de los peores empleadores del mundo por el trato inadecuado que les daba a sus trabajadores. Para evitar mayores cuestionamientos, Bezos decidió contratar los servicios de un consultor laboral. Con respecto a esta acción, contratar los servicios de un consultor laboral, es correcto afirmar que obedece al tipo de motivación denominada intrínseca, determinativa, extrínseca, afiliativa, socializadora. ¿Qué dice? El hecho de que contratara un consultor laboral, ¿a qué obedece? ¿Qué quiere lograr? Extrínseca, porque lo hizo para no recibir críticas. Bien dicho, eso es, muy bien. La respuesta está en la letra C. En la motivación extrínseca, la acción es un medio para alcanzar un fin distinto de la actividad. En el caso propuesto, el interés por contratar al asesor está relacionado con el hecho de evitar críticas. Perfecto. Vamos acá. En la motivación intervienen múltiples factores que influyen en la realización de una acción. Identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con estos factores. Factores que influyen en la realización de una acción, dice, ¿no? Ya. Esconder una fruta para que no se la quiten después de almuerzo involucra el factor conductual, ilustra el factor conductual. Si alguien esconde una fruta para que no se la quiten después de almuerzo, eso involucra el factor conductual. Verdadero. Proteger a cualquier perro de un maltratador está relacionado con el factor ético. Verdadero. Verdadero también. Escribir poemas tristes debido a una decepción amorosa está asociado con el factor afectivo. Verdadero. Verdadero también, y la respuesta la tienen en la letra D. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, en la teoría de Abraham Maslow, las necesidades se dividen en 5. Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones sobre la jerarquía de necesidades. Febronio estaba usando su tiempo libre para desarrollar su talento para el origami.
lo que está relacionado con la satisfacción de la necesidad de autorrealización. ¿Verdadero o falso? Está usando su tiempo libre para desarrollar su talento por el origami. A ver acá. Lo que está, lo que está relacionado con la satisfacción de la necesidad de autorrealización. ¿Verdadero o falso? Está utilizando su tiempo libre para desarrollar un talento. ¿Verdadero o falso? ¿Eso es autorrealización? ¿Qué dice? ¿Verdadero? Verdadero, claro que es verdadero, sí, sin duda. Felicia ha decidido ponerse la 4ª dosis de una vacuna que implica la satisfacción de la necesidad de estima. ¿Verdadero o falso? Se ha decidido ponerse la 4ª dosis de la vacuna. Falso. Falso, pues, falso. Tendría que ver con seguridad. Fortunata ha logrado ser una escultora reconocida en la comunidad artística, logro que evidencia la satisfacción de la necesidad de pertenencia. El ser reconocida en la comunidad artística es un ejemplo de necesidad de pertenencia. Falso. Falso, claro que sí. Entonces, falso, verdad, no, verdadero, falso, falso. Y la respuesta está en la letra E. Muy bien, verdadero, falso, falso. Vamos a las 7. Ya estamos acabando. Las investigaciones sobre el apego, es decir, la relación afectiva que se da entre un niño y la persona que lo cuida, revelan que la calidad de esta relación influye en el tipo de vínculo de pareja que tendrá cuando sea adulto. Esta situación permite afirmar que la satisfacción del apego corresponde a una necesidad fisiológica de tipo, ya eso ya estaba dicho, no reguladora, reguladora, personal, social, homeostática. No reguladora. No reguladora, sí estaba en el ejemplo A. El profesor Lucas se ha dado cuenta que si acostumbra a sus estudiantes a llevar un autorregistro de su rendimiento, ellos mismos pueden darse cuenta de los avances o progresos que van obteniendo y su deseo de realizar un buen trabajo aumenta. El mencionado profesor busca con esta actividad fomentar en los niños un tipo de motivación denominada intrínseca de logro, rivalidad, estima, poder. Intrínseca, perfecto, sí. Lo que está tratando es de que ellos mismos se automotiven, ¿no es cierto? 9. De acuerdo a la teoría de Abraham Maslow, la indiferencia de los padres hacia los hijos afectaría fundamentalmente la necesidad que este autor denomina estima, seguridad, pertenencia básica o autorrealización. Si no se sienten los hijos parte de la familia, ¿qué necesidad está Básica. afectando? Pertenencia. Sí, bien, Franco. Necesidad de pertenencia. Y la última. Paco es el jefe del área de marketing y ventas en la empresa. A pesar de ser una persona muy preparada para esta labor, no logra alcanzar los objetivos que se plantea debido a que el personal a su cargo le tiene miedo y frecuentemente se siente estresado por sus exigencias, sus gritos y su falta de respeto. Inclusive algunos de los trabajadores han optado por retirarse. Respecto a este caso, podríamos afirmar que A. Lastimosamente no se hizo una buena selección de los trabajadores. B. Los trabajadores no experimentan la misma motivación de logro que su jefe. C. El jefe muestra una exacerbada necesidad de logro y excelencia. D. Paco está siendo movilizado por una exagerada necesidad de poder. E. El problema fundamental es la necesidad de estima de Paco. ¿Qué dicen? La D. La D, correcto. Paco está siendo movilizado por una exagerada necesidad de poder. Eso es. Entonces, sacamos esto y vamos a poner aquí la clave respuestas. De todas maneras,
Ya saben, después de resolver la práctica, de nuevo, después de hacer sus resúmenes, resuelven la práctica ya como practicando, recordando, reforzando, asentando conocimientos y luego usan la clave respuestas para poder corregir, depurar su propio cuadro, resumen, organizador gráfico. Bien, chicos, ya saben, si quieren consultar algo que les hace interferencia y no los deja rendir a su 100%, tienen el servicio de atención psicopedagógica a su disposición. Y de mi parte sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, felicitaciones por estar y ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, que les vaya súper, súper bien. Bye.